Muy bien, vamos a pasar a continuación a la enseñanza del día de hoy. Les recuerdo que esta es la segunda parte de una enseñanza acerca del feminismo. La primera parte, que fue la semana pasada, trató de los orígenes. En esta segunda ocasión vamos a hablar de la radicalización del movimiento feminista. Para eso quisiera que empezáramos leyendo un versículo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta reunión, que nos ayude en esta plática y que podamos entender las cosas y además con el espíritu adecuado, con el espíritu de Dios. Padre, te pedimos ayuda para la enseñanza, ayuda para que podamos abrir algunos textos de la Escritura y que podamos ver a nuestra cultura y nuestra sociedad y que podamos verla a la luz de tu Escritura y a la luz de tu conocimiento, como tú la ves, como tú la entiendes, Señor, que por favor nos la pudieras hacer entender, nos la pudieras enseñar. Y te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Muy bien, vamos a volver a leer este pasaje de 2 de Corintios. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo o esta serie de versículos están diciendo que andamos en una lucha, ¿sí? Pero que nuevamente nuestra lucha no es en la carne. Nuestra lucha no son exactamente enemigos de carne y hueso, sino que nuestra lucha tiene que ver con ideas y con ideologías. Por lo menos eso es lo que está diciendo este versículo. Obviamente no es lo único contra lo que luchamos, porque otros versículos del apóstol Pablo también dicen que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero todo está muy enlazado. Y aquí dice que aunque estamos en la carne, nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino que son de otro tipo y además son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hablamos de que las ideas, las ideologías, las filosofías, todas esas cosas que dan forma a la cultura, dice que son fortalezas, pero que nosotros tenemos armas y esas armas son Dios y su palabra, pueden destruir todas esas fortalezas, pueden derribar argumentos, pueden derribar toda esa soberbia que se levanta contra el conocimiento del Señor Jesucristo y que además puede llevar cautivo todo pensamiento a Dios. Te decía que estamos hablando del feminismo. Hoy vamos a ver nuestra segunda parte y en esta segunda parte vamos a ver la tercera y la cuarta ola del feminismo. Eh, Te recomiendo mucho, si no lo has hecho, que puedas escuchar la anterior para que pues, sepas exactamente de qué estamos hablando, para que estés en un contexto de lo que estamos diciendo el día de hoy, porque estamos diciendo la ola 3 y la ola 4, así que la semana pasada vimos precisamente la ola 1 y la ola 2 del feminismo, explicamos por qué se llaman olas, por qué se conoce así. La semana pasada atacamos más bien o tratamos de entender los orígenes, pero ahora vamos a dejar que el tiempo siga transcurriendo. ¿Por qué? Porque, bueno, la semana pasada nos quedamos, pues, por ahí del siglo XX, a principios del siglo XX, y hoy vamos a retomar desde ahí, más o menos desde principios del siglo XX, en la tercera ola que se conoce como el segundo sexo.
En el periodo de entreguerras, o sea, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el movimiento feminista se paralizó. Las mujeres habían conseguido el voto, que fue la última parte, digamos, de la semana pasada, el sufragio. Algunas empezaron a ir a la universidad y satisfechas con estos nuevos derechos y libertades, muchas se desmovilizaron. O sea, que cuando consiguieron lo que era para ellas muy importante, y además lo era, como el estudio, como el acceso a la educación y el voto, muchas de ellas se desmovilizaron, o sea, como que dijeron, se quedaron satisfechas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la sensación de malestar apareció de nuevo. Las mujeres habían participado de manera activa durante la guerra y ya no querían volver al rol de esposas sumisas, obedientes y complacientes. Ahora querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad y divorciarse sin presión. Esto es lo que algunas, si te das cuenta, no todas las mujeres que luchaban en el feminismo tenían las mismas pretensiones. Había unas que ya con lo que habían conseguido estaban contentas, estaban satisfechas y dejaron de meter más presión, pero hubo otras que no se quedaron satisfechas con lo que se había conseguido. En este contexto aparecieron las dos escritoras y filósofas que lideraron la tercera ola feminista. Una de ellas se llamó Betty Friedan y otra que es muy conocida es Simone de Beauvoir en Francia. La socióloga estadounidense, o sea, Betty Friedan, publicó en 1963 La mística de la feminidad. En este ensayo, Friedan criticó la situación de sometimiento que vivían las mujeres y afirmó que éstas eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. El pensamiento de Friedan tuvo un gran impacto en Estados Unidos e hizo que muchas mujeres se replantearan su papel en la sociedad. Ya ves lo que esta mujer decía y lo que cuajó en la sociedad cuando esta mujer lo expuso y lo que decía era que las mujeres en realidad eran infelices porque se les había de alguna manera condicionado a siempre estar viendo por los demás antes que por sí mismo. Eh, Me parece interesante ver cómo el pensamiento de ver por los demás antes que uno mismo es en principio un pensamiento con mucha virtud, o sea, con mucho valor realmente. ¿Por qué? Porque estás eliminando, digamos, el egoísmo imperante, pero sin embargo, estas mujeres en realidad lo que decían era que eso era la razón de la infelicidad de las mujeres. Por su parte, el estudio más completo sobre la condición de la mujer llegó en 1949 cuando la filósofa francesa Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo. En su ensayo, Beauvoir defendía que no hay nada biológico que justifique los roles de género, sino que estos se van creando a medida que las personas cumplen con una serie de roles asociados a su sexo. Apuntó esa famosísima frase que hoy en día tantas mujeres dicen y conocen y que además ha tenido repercusiones aún con todo este movimiento mucho más moderno que es el de los trans y el de la ideología de género. Esa frase que a todo mundo le gusta citar es de ella, que no se nace mujer si no se llega a serlo. Entonces, si no se nace mujer y que biológicamente no hay nada que defina a una mujer de un hombre, en realidad el género es una construcción social. Se estaban poniendo las bases de todas estas filosofías que no se quedarían ahí, sino que trascenderían y que llegarían y que han llegado y que hoy las podemos ver de primera mano en nuestros días. Durante la tercera ola, el debate feminista fue evolucionando y terminó por dividirse en dos ramas. Por un lado, apareció el feminismo liberal que describía la situación de las mujeres como una desigualdad y consideraba que había que luchar por implementar cambios hasta conseguir la igualdad entre los sexos. Y por otro lado, se instauró el feminismo radical que proponía eliminar la raíz del problema, es decir,
el patriarcado. O sea, se establece que la raíz del problema es el hombre y el sistema como se habían dado las cosas que se denomina como patriarcado. Ahora, en la Biblia se conocen a los patriarcas. Cuando se iban a imaginar ellos o toda la nación de Israel o todas las naciones que siguieron que patriarcado eventualmente adquiriría un significado malo, un significado con una connotación negativa. Ese patriarcado se consideraba un sistema de dominación del hombre hacia la mujer. Y entonces aquí tú ves lo que ya también empezamos a considerar la semana pasada, que no todas las feministas, así como no todas las mujeres, y así como no todos los hombres, son iguales. No es un bloque homogéneo. Las feministas no lo eran. Y aquí tenemos a unas feministas que eran mucho más razonables que las otras. El feminismo liberal, más moderadas, estas consideraban más las desigualdades, de modo que pudieran emparejarse, digamos, los privilegios de ambos sexos, pero el feminismo radical, que por cierto también es el más ruidoso, el más activista, es el que de alguna manera ha imperado, el que ha sobresalido y el que ha llevado y le ha dado la forma al feminismo. Este feminismo radical ya tenía clara una cosa: esto no se acaba hasta que se elimine el patriarcado, pues el patriarcado es la razón del problema. En los años 60 y 70 hubo una gran producción literaria alrededor del movimiento y se crearon revistas como Mrs. Magazine, la publicación feminista fundada por Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hodges, mujeres referentes del final de la tercera ola. Este nombre, Gloria Steinem, lo vamos a ver después también, es un nombre de una persona que todavía vive, aunque es una persona ya muy mayor, anciana, pero que ha tenido muchísima influencia y pues ha tenido también mucho que decir, y por lo tanto pues también escucharemos algo de lo que ella, así como otras voces importantes del feminismo, han dicho. A partir de los 90 se puso el énfasis en reivindicar que no hay un solo tipo de mujer. Estamos hablando de los 90, estamos recorriendo el siglo XX ahora, porque estamos en la tercera ola, la cual termina, pues, teóricamente en el siglo XX, y se hace énfasis a los finales del siglo que pues no hay un solo tipo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, culturales, étnicas, religiosas y demás. O sea, hay muchos tipos de mujeres. Obviamente esto estaba abriendo también el espacio a ese tipo de mujeres que pues en realidad no son mujeres biológicas, pero como pues todo se va redefiniendo, pues aquí cabían también las que posteriormente y los que ya empezaban a ver, porque ya la teoría queer y todas estas cosas que tienen que ver con el homosexualismo y con la ideología de género ya se estaba gestando muy claramente en los años 90, o sea, no es algo que apenas está sucediendo, es algo que viene gestándose, pero que ahora se ha manifestado de una forma más, pues de una forma más obvia y más evidente. Como te puedes dar cuenta, los errores del feminismo, sin decir nada más que lo que se puede leer en una enciclopedia, saltan a la vista inmediatamente. Todos esos errores, los cuales ya saltaban desde la primera y segunda ola, y que sería bueno irlos apuntando. Aquí seguimos apuntando, aquí seguimos anotando errores, seguimos viendo cómo de su misma doctrina, de su misma teoría, de sus mismos postulados, de sus mismas exponentes, los comentarios que hacen, obviamente están llenos de errores que se van acumulando. Y bueno, pues construir sobre errores, cuando estamos hablando precisamente de esas fortalezas que son las ideas, pues solamente construye fortalezas, castillos inmensos, poderosos de falsedad y de mentira. Vamos a ver ahora la cuarta ola. Con esto sería suficiente. Yo sé que esto es un resumen y es a propósito. ¿Por qué? Porque no es una clase de sociología, ni es una clase de historia, ni nada de eso. Es solamente darnos una idea honrada, una idea justa de la evolución del feminismo según se fueron dando las cosas. Vamos a dejar hablar también a sus exponentes, porque solamente eso necesitamos, dejarles hablar a ellas para que nosotros, con base en las escrituras, podamos verificar si lo que dicen pues nació de Dios o no nació de Dios. Así que bueno, vamos a situarnos ahora en la cuarta ola, que se conoce también como el feminismo del siglo XXI. Los expertos dicen que nos encontramos, o sea, empezó a inicios del siglo XXI y por lo tanto nos encontramos en la cuarta ola feminista. A lo largo del siglo XXI, que ya tenemos 20 y pocos años de este siglo,
el feminismo ha cogido fuerza a nivel global, dando pie a fenómenos como las marchas y manifestaciones multitudinarias feministas del 8 de marzo o el movimiento Me Too, yo también, en donde se denuncian, bueno, todas las experiencias de abuso sexual en redes sociales y todas las experiencias de mujeres con sus patrones o con jefes o con familiares, y todo esto se ha vuelto global, se ha hecho viral, para usar un nombre que hoy se usa con respecto precisamente a la información del Internet. Y bueno, todo esto se ha hecho muy, muy grande, muy evidente, está en la superficie, se ve, es algo que ya es claro que es parte, y además una parte muy importante de la cultura que vivimos. Es interesante, me llama a mí la atención la tolerancia que se observa en estas marchas, en las marchas del 8 de marzo y en cuanta marcha se les ocurra tener a las feministas, porque se les permite hacer muchas, muchas cosas, se les permite a muchas de ellas agredir a los hombres que se encuentren por ahí. Yo vi a unas mujeres tirarle pintura encima a un hombre mayor, a un anciano que estaba por ahí, y como estaban aceleradas, como estaban como hipnotizadas en un trance en donde había miles y miles de mujeres, pues dejaron a este hombre lleno de pintura y llorando, o sea, un hombre mayor que no sabía por qué la agresión y que se sintió pues profundamente herido y deshonrado, ¿no? Pero bueno, pues todo esto se les permite hacer, destruir monumentos o intentar destruir monumentos, romper lo que encuentran, romper vidrios o las entradas de negocios privados, maltratar fachadas, hacer pintarrajear, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me llama la atención toda la tolerancia que tienen para hacer este tipo de barbaries. Y bueno, pues también eso de alguna manera es algo que uno, cuando examina los frutos, cuando mira acerca del feminismo y quiere ser honesto y quiere ser justo con el feminismo, pues lo tiene que anotar, ¿no? Tiene que anotar. También otra cosa que tiene que anotar y que también mencionamos es el tipo de generalizaciones que hacen las mujeres. Se ha puesto de moda y es parte ya de todo este quehacer feminista, una canción, por ejemplo, por lo menos en el habla hispana, una canción que hacen con todo y coreografía, o sea, muchísimas mujeres se ponen ahí, llenan una plaza o a eso y se ponen a bailar y a cantar un canto que se llama Un violador en tu camino. Y este canto o esta consigna está acusando, literalmente acusando a todos los hombres de violadores. Básicamente, digan lo que digan y además te lo dicen claramente y te señalan si estás por ahí, te dicen el violador eres tú, que es parte de uno de los coritos de pues de esta coreografía y de este canto que hacen, ¿no? Entonces, aquí interesante es ver cómo la sociedad es tolerante, cómo la sociedad permite todo eso, se acostumbra a todo eso, ya saben bueno, que hay que cuidar lo más que se puedan las fachadas, por donde vayan pasando, es algo así como una pequeña plaga de la langosta en el tiempo antiguo, ¿no? Que según va pasando sabes que las fachadas, los vidrios van a quedar pintados, rotos, manchados, si hay monumentos peligrarán, etcétera, etcétera. Y todo esto es, bueno, pues con la excusa o la razón que ponen es dejarse oír. El feminismo radical del siglo XXI considera que pese a los grandes avances logrados por el feminismo, aún no se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres. Su eslogan es, y yo digo, siempre va a ser, o sea, nunca van a estar satisfechas, su eslogan es, aún queda mucho camino por recorrer. Si tú lo has escuchado, este es el eslogan que les encanta decir, aún queda mucho por hacer. Vamos a considerar algunas consignas y frases célebres a continuación. Esta parte es muy, muy importante porque es al feminismo hablando, él mismo diciendo lo que cree, él mismo diciendo las consignas o, digamos, los postulados que creen y que los mueven y que son la columna vertebral del movimiento. Vamos a ver algunas de ellas, frases conocidas, unas menos conocidas, otras de personas y de feministas muy aclamadas. Pero antes quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, verso 45. ¿Por qué? Porque aquí Jesús establece una gran verdad. Esta verdad que nos ayuda a evaluar las cosas que las personas dicen, poder saber incluso lo que la persona puede tener dentro de su corazón por solamente analizar las cosas que habla con su boca. En Lucas capítulo 6, verso 45, dice así el Señor: el hombre bueno
Del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Aquí te dice claramente el principio. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que una persona habla es lo que tiene dentro, lo que tiene en el corazón. Esa persona lo que naturalmente habla es lo que tiene dentro de su corazón. Y usando este principio, nosotros podemos entender lo que hay dentro del corazón del feminismo solamente cuando escuchamos que hablan, cuando escuchamos sus consignas, cuando escuchamos sus postulados, las cosas que creen. Vamos a mencionar algunos nombres y la frase más clásica o el eslogan más típico de alguna de ellas. La primera de ellas, justo al principio del siglo XX o un poquito antes incluso. Esta es una mujer argentina que tuvo mucho impacto y se llamó Virginia Bolten. Esta mujer, junto con otras mujeres operarias de la fábrica donde trabajaban, editó en Buenos Aires, estamos hablando en Argentina, un periódico denominado La Voz de la Mujer. El lema de este periódico era ni Dios, ni patrón, ni marido. Este era su lema. O sea, su eslogan, su frase, la frase con la que se identificaban, la frase que las representaba de alguna manera era ni Dios, ni patrón, ni marido. Nada más. Eso es lo que ellas querían y eso era por lo que ellas vivían. Lo próximo es precisamente de esta mujer que mencionamos, esta americana que hoy tiene más o menos 90 años y que se llama Gloria Steinem y que es una influencia tremenda del feminismo. Es una mujer que se ha codeado con las mujeres de los presidentes y con las personas más encumbradas del mundo, literalmente. Así que es una mujer de muchísima influencia. Es una escritora, pensadora, activista política. Y esta mujer dijo antes del año 2000, cuando todavía el año 2000 estaba en el futuro, esta mujer dijo, para el año 2000 espero que criaremos a nuestros hijos e hijas en la creencia en el potencial humano y no en Dios. Esto es lo que dijo. Parece que evidentemente las ideologías, como es la ideología feminista, no se quedan contentas con influir a nivel social, sino que se tienen que ir más arriba, se tienen que ir, siempre se ve como, incluso como la anterior que leímos, esta Virginia Bolten, como se tienen que ir a lo de Dios, a lo divino, a lo espiritual. No se quedan en el ámbito social, sino que tienen de alguna manera que salpicar en el ámbito espiritual. Te repito lo que dijo que ella esperaba que para el año 2000 que se criaran a los hijos y a las hijas en la creencia en el potencial humano y no en Dios. Y llama la atención precisamente como su mirada no es estrictamente social, sino que también va a lo espiritual. Y bueno, en realidad debe de ser así, pues ellas atribuyen que toda la dominación del hombre a la mujer y todo el sistema patriarcal que vivimos tiene que ver con las escrituras y con la influencia cristiana y judía que tienen las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales. Por lo tanto, hay que sacar a Dios de la jugada. Eso es algo que es muy, muy evidente en ellas. Ahora te voy a leer de otra americana, Sheila Cronin. Esta es fundadora de la organización feminista más grande del mundo. Dice, puesto que el matrimonio, fíjate cómo dice, puesto que el matrimonio significa una esclavitud para las mujeres, es obvio que el movimiento feminista debería concentrarse en atacar esta institución. O sea, ellas ya habían llegado a la conclusión de que las mujeres dentro del matrimonio vivían una esclavitud. Y entonces, como les gusta generalizar, dice que puesto que el matrimonio significa una esclavitud para las mujeres, no, o sea, para ellas el matrimonio es una esclavitud, para todas las mujeres que viven casadas son esclavas. Ellas no hacen diferencia, ellas no te preguntan a ti, mujer casada, si tú estás contenta o si tú estás satisfecha o si tú te encanta la vida de matrimonio. Para ellas tú eres una esclava y de hecho si tú dices otra cosa te van a callar. Y entonces dice que es obvio que por esa razón
el movimiento feminista debería concentrarse en atacar esta institución. Bueno, no es solamente contra Dios, sino también contra lo que Dios ha instituido. Ahora también, pues no nos preguntaríamos por qué tanto amor libre, ¿verdad? Nos preguntaríamos de dónde viene la idea tan fuertemente establecida de que pues, los hombres y las mujeres ya no se casan. A veces los que mejores intenciones tienen en realidad, bueno, pues quieren probar unos años antes de casarse, otros ni siquiera tienen en mente casarse jamás, y pues nos preguntamos también de dónde vienen todas estas corrientes que se han vuelto tan comunes en nuestra cultura. La libertad de las mujeres, dice ella también, no podría obtenerse sin la abolición del matrimonio. Esto lo dijo en 1971 uno de los postulados más queridos de la Declaración del Feminismo. Estamos hablando de documentos que tú puedes buscar y que tú puedes leer. Vamos con otra mujer, Susan Brown Miller. Dice, otra que también ya está muy ancianita, cómo es irónico cuando uno piensa en una ancianita de pelo blanco, así ya encogidita, pequeñita, no se da cuenta y tiende uno a olvidar las maldades y a olvidar toda la serie de atrocidades que hicieron en la vida cuando tenían mucha fuerza. Hoy ya no tienen fuerza. Y pues la verdad es que, bueno, pues es bueno ver lo que ellas dijeron y finalmente, cuando ellas sean juzgadas delante de Dios, pues van a ser juzgadas no por su apariencia de ancianitas, pequeñitas e inofensivas, sino por lo que fue su vida, por lo que dijeron, por lo que hicieron, por cómo influyeron, por cómo acercaron o alejaron a las personas de Dios. Así es como también en parte va a ser el juicio. Dice ella, fíjate lo que dice, la violación. Acuérdense del canto de hace rato, del violador eres tú, un violador en tu camino. La violación no es más que un proceso de intimidación deliberado y consciente por medio del cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de temor. Me encantan las generalizaciones que siempre hacen las feministas. Todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de temor por medio de la violación. Por supuesto, también están implicando que las relaciones sexuales normales, buenas, permitidas, ideadas por Dios dentro del matrimonio son también en un sentido violaciones. Y pues bueno, obviamente pues la gente replicaba también cuando se decían estos postulados y cuando se dejaban escritos y los reclamaba, decían, oye, espérate, pero ¿a poco todos los hombres son violadores? Entonces a esa respuesta había otras también cercanas que alzaban su voz. Por ahí una Catherine Cummins que decía, bueno, si algún hombre es acusado injustamente de violación, dice, seguramente podría ganar algo en la experiencia. Annie Laurie Gaylor dice, por tanto, es muy importante que animemos a las mujeres a dejar a sus maridos y no hacer vida de pareja con ellos. Toda la historia debería volverse a escribir en términos de la opresión contra la mujer. Deberíamos regresar a las religiones ancestrales femeninas como la brujería. Después volveremos a tocar un poquito más este punto de la brujería. Así que así dice que tenemos que animar a las mujeres a que no hagan vida conyugal, vida en pareja con sus maridos. Eso es lo que estaban de alguna manera también intentando. La próxima, que es la doctora Mary Jo Bain, que es una doctora en ciencias políticas, hoy en día cuenta con 81 años, americana también. Esta mujer dice 2000 años de patriarcado bajo la sombra de la cruz, fíjate, otra vez recordando a Cristo. La sombra de la cruz, dice, 2000 años de patriarcado bajo la sombra de la cruz deberían ser suficientes para convencer a la mujer a creer en la salvación y liberación que ofrece el feminismo. Esta mujer dice, ya con 2000 años bajo el cristianismo y bajo la sombra del cristianismo, ya debería de haber convencido a todo el mundo que la salvación no va a venir por ahí, sino viene por el feminismo. Así que adiós Dios, adiós salvación del Señor Jesucristo, es lo que dicen las exponentes más importantes, más escuchadas y más aclamadas, las que tienen más influencia, porque si te das cuenta, toda esta gente eran profesoras de universidad, y las profesoras de universidad, escritoras, etcétera, tienen mucha influencia en la cultura. Y bueno, pues estas eran de esas influencias. Decía también, para que se puedan educar a los niños en la igualdad, debemos separarlos de las familias y criarlos de forma comunal. Hay que alejarlos de la influencia patriarcal. Para que los niños y las niñas crecieran de una forma realmente igualitaria,
no deberían de crecer en un hogar, sino que deberían de ser hijos de la sociedad. Fíjense nada más. Vamos a recordar a Sheila Cronin, que hace rato la mencionamos, y dice esta mujer algo tremendo. Dice, el hecho es sencillo, obviamente se está tomando una pequeña referencia de alguno de sus escritos. Dice, cada mujer debería estar dispuesta a reconocerse como lesbiana antes de ser considerada completamente femenina. Considera esta mujer lesbiana, por cierto. Se nos había pasado, ¿verdad? Se nos había pasado decir que esta y otras son lesbianas, lo cual no sé por qué, pero no parece como que nos resulta una sorpresa muy grande, realmente. Dice que para que una mujer pueda reconocerse plenamente femenina, debería también experimentar el lesbianismo. Supongo que gracias a este tipo de gente, hoy día, al pasar de los años, al poderse esas ideas enraizar en la mente del colectivo, de la sociedad, por eso hay tantas muchachas que hoy en día se apuntan al lesbianismo. Por cierto, también Simone de Beauvoir no estaba limpia de comportamientos sexuales inapropiados, desordenados y abusivos. Fue acusada, Simone de Beauvoir, de acosar sexualmente a sus alumnas y de defender a pedófilos amigos de ella, restando importancia a la práctica sexual con adolescentes y preadolescentes. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las enciclopedias, tú lo puedes buscar. Ahora vamos a terminar toda esta sección de citas de ellas mismas y vamos a mencionar a una muy importante también que se llamó Margaret Sanger. Esta es muy importante, esta nació a finales del siglo XIX, es americana también, y es la fundadora de una asociación que se llama Planned Parenthood, que es algo así como decir paternidad o maternidad planeada. Tiene que ver obviamente con el aborto. De hecho, fundó la cadena de clínicas abortistas más grande del mundo y dijo estas palabras: el acto más misericordioso que una familia numerosa podría hacer a su hijo es matarlo, es abortarlo. ¿Por qué? Porque no lo traería a este mundo tan lleno de problemas en una familia sin recursos y por lo tanto el acto más misericordioso sería ese, o sea, matarlo. El feminismo y el abortismo son primos hermanos, o quizás hermanos. Lo uno no es sin lo otro. El feminismo es absolutamente abortista. ¿Por qué? Porque como se considera el aborto un derecho de la mujer, pues obviamente el feminismo es abortismo y el abortismo tiene la fuerza también en el feminismo y es una fuerza política hoy en día muy, muy grande. Los partidos políticos siempre buscando el voto, siempre siendo pragmáticos, nunca con principios, etcétera, etcétera, se dan cuenta que si permiten a las mujeres el aborto y que el aborto fuera legal y sea legal, van a ganar muchos votos y efectivamente así es. El aborto no es sin el feminismo y el feminismo no es sin abortos. ¿Por qué? Porque el aborto, según esto, es un derecho de la mujer y de su propio cuerpo. Todas estas ideas, tengo que decirte que no están por ahí escondidas, sino que forman fortalezas y están en los lugares de influencia. Te repito, influyen a los políticos, influyen a las y los jueces, influyen en las escuelas primarias, secundarias y en las universidades de una manera tremenda. Estas ideologías que, como comentábamos en el texto inicial de 2 de Corintios, forman fortalezas, fortalezas que nosotros necesitamos por medio de Dios y su palabra entender y destruir, tienen hechizada a la sociedad. Hoy en día, todos tienen miedo de irritar a una feminista irracional, a una feminista radical. Todo mundo tiene miedo como de cruzarse con ella. Te digo que son fortalezas, te digo que son espirituales, no carnales. No es algo que nosotros vamos a arreglar con armas carnales, usando el mismo texto. No es algo que se arregla con metralletas, con bombas o con tanques. Es algo que se va a arreglar con la verdad, con la palabra de Dios. Vamos ahora a nuestra última sección, que son considerar algunos pensamientos sobre el feminismo. Algunos pensamientos, digamos, aislados. Repito que no podemos meternos
a profundidad y te das cuenta que hay muchísimo que hablar de esto. Ahora, en esta próxima sección vamos a analizar o vamos a ver algunos pensamientos aislados del feminismo. O sea, vamos a dar algunos comentarios. Primero de ellos sería, ¿es realmente el feminismo una cuestión de igualdad como en un principio se clamó? O sea, ¿el feminismo es una cuestión de igualdad o cómo lo ves tú en estos momentos? Hay que reconocer que el mundo actual es muy diferente al mundo de los siglos pasados. En los países más civilizados, la igualdad entre el hombre y la mujer es una realidad, tanto en derechos civiles como en derechos humanos o en laborales o cualquier otro. Tanto es así que en esas marchas del 8 de marzo, donde salen a gritar y a caminar muchas mujeres, también hay otras personas, hay muchachos o hay otras muchachas que se acercan a las que están gritando y les dicen, por favor, están ustedes hablando de igualdad, luchando por la igualdad, muy bien, dinos una cosa o dos cosas, que la mujer no sea igual a los hombres, que los hombres tengan un privilegio que las mujeres no tengan. Y como estamos hablando de países como, no sé, España, Suecia, Suiza, Francia, estamos hablando de este tipo de países, pues las muchachas se quedan pensando y no saben qué decir porque no pueden decir una sola razón, no pueden decir una cosa en donde los hombres tengan un privilegio que las mujeres no tengan. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado y porque la igualdad es en muchos lugares una realidad. Ahora, ¿realmente quieren igualdad? En estos momentos podemos decir que ya no. Si tú te das cuenta, el 99% de la gente que se dedica a la plomería, a la albañilería, a la minería, como electricistas, etcétera, el 99% son hombres. Ahora, tú ves que el feminismo busque la igualdad para que haya más mujeres obreras, más mujeres en las construcciones, más mujeres poniendo vidrios en edificios inmensos. ¿Tú ves que eso es lo que se busca? No, ¿verdad? No, no, no. En realidad, yo pienso que lo que se busca o lo que quieren es ser senadoras, o presidentas, magistradas y ahora también pastoras. Claro, porque también el feminismo obviamente tiene que haber invadido el cristianismo también, entonces eso es lo que se quiere ser. El feminismo tiene un problema inmenso con servir, lo vamos a ver a continuación, lo vamos a ver un poquito después. Tiene un problema con servir a los demás y con servir al hombre, por supuesto. El feminismo no quiere a los hombres, pero en realidad vive en un mundo en donde depende al 100% de los hombres. Entonces, pues ya se ha encontrado con graves problemas el feminismo, no ha resuelto realmente nada, mucho menos le ha dado a la mujer lo que decía que le iba a dar, pero es muy incongruente. De hecho, el feminismo, como otra idea o como otro punto, no contempla la participación del hombre y la mujer como un equipo. Esa idea fue de Dios. Le haré ayuda idónea, le dijo al hombre, o refiriéndose al hombre, donde ambos se complementan. En realidad el feminismo opone y enfrenta a los dos sexos, los hace rivalizar y pelear en una constante guerra de sexos. Yo me pregunto, ¿quién puede vivir peleando? ¿Quién puede vivir, pasarse la vida peleando? Otra idea. La palabra feminismo se suponía que no debería de ser la parte, digamos, no debería significar lo mismo que por tanto tiempo ha significado la palabra machismo, pero al contrario, se ha referido a las mujeres. Se suponía que la palabra feminismo no debería de tener una mala connotación, pero resulta que hoy en día la palabra feminismo ya tiene una mala connotación. ¿Por qué? Porque ahora significa exactamente lo opuesto a machismo. El machismo se debe de entender como esa dominación arbitraria, soberbia y violenta del hombre sobre la mujer. Pero ahora resulta que feminismo significa lo mismo, solamente que aplicado a las mujeres. O sea, nada tiene que ver el feminismo con la igualdad, con la cooperación, con el complementarse, nada de eso, sino tiene que ver con la superioridad de la mujer en este momento sobre el hombre. Decir feminismo hoy en día es algo inherentemente negativo. El feminismo es un movimiento incongruente en general. Por un lado desprecia a los hombres, pero por otro anima a las mujeres a comportarse de la misma manera. La igualdad por la que supuestamente aboga realmente es luchar porque las mujeres se comporten peor y tengan las mismas vidas y resultados que los hombres. O sea, es incongruente porque ahora se anima a las mujeres a comportarse como los hombres a los cuales reprueban.
Esencialmente, para ellas, las características masculinas son deplorables en los hombres, pero loables en las mujeres. Te pongo un ejemplo. Un soldado es tóxico e impositivo, o un policía, y entonces tiene esa connotación de violador, esa connotación de abuso, esa connotación de someter, de someter por la fuerza. Pero una mujer soldado es valiente y pionera, no se le ve de la misma manera. Un hombre fuerte y agresivo es malo, pero una mujer igual es o está empoderada. Lo mismo ocurre con las características femeninas. Un hombre que se queda en casa para cuidar a sus hijos es sensible y moderno. Una mujer que se queda en casa para cuidar a sus hijos es retrógrada y dejada. ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que el feminismo es un movimiento absolutamente incongruente. El feminismo está en contra de que la mujer sirva, punto. No quiere que la mujer sirva. La mujer debe ver por ella y se acabó, es lo que está diciéndole siempre a la mujer. Ahora piensa en una mujer que limpia, que cocina, pero limpia y cocina porque trabaja en un restaurante, o que lava y que plancha, pero lava y plancha porque tiene un negocio que le va a dejar dinero. Eso está perfecto con el feminismo. Pero si esa mujer hace lo mismo para apoyar a su familia, o Dios no lo quiera, para apoyar a su marido, entonces es una mujer subyugada, es una víctima que debe de ser liberada. Claro, ellas la van a liberar, ya hablamos de eso, ¿verdad? Ya hablamos que la liberación viene por el feminismo, la salvación de las mujeres. Otro punto, derivado de la ideología del feminismo y llevado a los hogares por medio de programas de televisión, series como aquella serie de Sex and the City, que no sé cómo se llamó en español, creo que Sexo en la Ciudad o algo así, o shows. Eh, la idea viene, o sea, se mete la idea de que la mujer debe de tener sexo como los hombres, sin emociones y sin compromisos, sin preocupaciones. Este ideal de la mujer teniendo sexo sin compromiso, sexo sin tener que involucrar ni sentimientos ni emociones, se impuso con tal fuerza a varias generaciones de mujeres que, a pesar de que existen muchísimos estudios que demuestran exactamente lo contrario, que es imposible que una mujer, y en un sentido también un hombre, pero el hombre es mucho más desasociado, digamos, de las emociones cuando tiene que ver con las cuestiones del sexo, pero la mujer es absolutamente imposible, digan lo que digan, no importa si la ciencia dice otra cosa y la gente quiere creer lo que quiere creer, pero bueno, pues las diferencias cerebrales y hormonales hacen que la mujer, bueno, no pueda tener esa separación de lo físico y de lo emocional, y esto ha hecho un daño que sabe Dios la miseria que ha causado en estas generaciones de mujeres y que sigue causando en las mujeres actuales que quieren comportarse pues como los hombres se han comportado. Y nuevamente la incongruencia, que el hombre se haya comportado así es algo deplorable, pero ahora animan a la mujer a comportarse de forma promiscua, y eso para ellas es ser libres, eso para ellas es ser modernas. Es interesante cómo razona el feminismo. Otro punto. El feminismo ha ocasionado un desastre en las relaciones románticas y en los matrimonios. Básicamente, ya nadie sabe cómo actuar. A la larga, ninguna mujer quiere un marido pasivo. A la larga, o sea, cuando ya estás en una relación con una persona, una mujer en realidad no quiere un marido pasivo, inmaduro y castrado. Me refiero no físicamente castrado, sino devaluado, apocado, que también eso significa es un sinónimo de castrado. Y ninguna mujer en realidad le gusta vivir con un hombre así, pero si a él se le ha dicho que su masculinidad es tóxica y a ella se le ha enseñado que debe de ser una mujer empoderada, que nunca cede ante ningún hombre, que servir a su marido es retrógrada y que dejarse guiar por un hombre es humillante, se dan relaciones completamente enfermas e invertidas, donde ninguno de los dos entiende que le toca. Hay sectores en la juventud que se sienten tan perdidos en las relaciones entre los sexos, no saben cómo comportarse con las chicas, no saben cómo comportarse, qué esperar las chicas, que están optando por darse de baja, te lo digo entre comillas, de cualquier relación romántica seria. Siguiente punto. Son puntos importantísimos que se pueden explorar mucho más, pero que no lo vamos a hacer. Siguiente punto. Las feministas actuales, este es importantísimo, ya no son como las del siglo XVIII. Aquellas que se
tuvieron que levantar en medio de una generación que era absolutamente adversa. Ellas hoy en día no se levantan contra ninguna generación adversa, sino se levantan en una generación, se levantan en una civilización, muchas de ellas con hombres que son sumamente respetuosos, sumamente considerados, y ellas ya no son las mismas. En realidad, las feministas actuales son unas hipócritas y unas cobardes. Es la verdad, digo, obviamente habrá sus excepciones, pero como a ellas les gusta generalizar, hombre, decirlo así en términos generales, sabemos que no nos referimos al 100%. En realidad, el feminismo actual no ayuda a la mujer. Es muy fácil ser feminista en un país donde en general todo el mundo te respeta, pero ¿por qué no se van a los lugares donde en realidad no se las respeta? ¿Por qué no se van a África y a países de África y gritan? ¿Por qué no se van a Irán y enfrentan a la policía de la moral que hace que las mujeres no se puedan ni quitar ni llevar mal el velo? Y que además esa policía de la moral se puede dar, atribuir la violencia de agarrar a una de esas chicas, de empujarla, de golpearla e incluso de matarla como ha sucedido recientemente. ¿Por qué no se van para allá? Deberían de irse para allá y entonces ayudar a sus hermanas que están oprimidas en esos países. Yo sé que el feminismo actual no está mirando por las mujeres, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque no defienden a estas mujeres en esos países realmente en donde sufren las mujeres por ser mujeres, pero tampoco ayudan a las mujeres en los países civilizados, sobre todo en aquellos países donde todas esas cuestiones de los transexuales y todo eso ha tomado también una relevancia y una fuerza tremenda. Pues resulta que las mujeres ya no están ganando las competiciones. ¿Por qué? Porque las están ganando los hombres biológicos que dicen ser mujeres, o sea, los trans. Y están ganando todo, están ganando los concursos de belleza, están ganando los concursos de deportes como la natación, como la halterofilia, o sea, levantamiento de pesas, todas las carreras las están ganando las mujeres trans, mujeres porque no son mujeres, todo lo están ganando. ¿Y qué hacen las feministas? ¿Sabes lo que hacen? Se callan, porque son cobardes. Se callan porque no quieren comprometerse con la civilización y con los gobiernos que les han dado fuerza como feministas, no como personas que busquen la justicia, sino como feministas en el sentido que ya estamos entendiendo y en el sentido de todas las mujeres que hablaron y que dejaron sus postulados. O sea, le tienen miedo a otros sectores de la cultura actual, igual de perversos que ellos, pero más poderosos. Y en este mismo rubro, más preocupante aún que la injusticia hacia las atletas femeninas despojadas de sus trofeos y medallas por las supuestas mujeres trans, es la invasión de sus espacios hasta ahora seguros como los vestuarios o como los baños públicos. Ahora, ¿dónde están las feministas defendiendo a las mujeres y a las niñas? En vez de luchar y vociferar como saben, se rinden ahora ante hombres disfrazados de mujeres. Increíble. Otro punto importantísimo que se puede desarrollar. Es obvio que siendo tan antipatriarcal, las feministas tengan un serio conflicto con Dios. Pues sí, Dios es el que inspiró la Biblia. Es con quien tienen problema con la Biblia, con el patriarcal de la Biblia, con los mandamientos de la Biblia, con que la Biblia se dice que la mujer se someta a su marido, con que la Biblia se dice que la mujer se preocupe por su casa, se quede en su casa y ayude a sus hijos a crecer, a vivir, que les dé todas las herramientas y todo esto. Hombre, pues no les gusta a las feministas y tienen un serio conflicto con Dios, con un Dios masculino. Entonces, es obvio esperarse que ellas abogarían o que su misma ideología llevara a un alejamiento de este Dios tradicional, del Dios de las Escrituras, del Dios judeo-cristiano, y entonces lleva a las nuevas generaciones, sobre todo de mujeres y de algunos y de bastantes hombres, porque hoy en día hay bastantes hombres emasculados o hombres que les falta la característica de la hombría y de la varonilidad, a abrazar deidades femeninas, como por ejemplo la madre naturaleza, la diosa madre, el animismo, la magia o la brujería que está tan en boga. La brujería, ha habido un resurgimiento de la brujería increíble. Religiones como la Wicca, que es precisamente un resurgimiento del ocultismo, prosperan en sociedades resentidas, liberales y promiscuas, sobre todo del primer mundo. Obviamente,
sus celebraciones tienen que ver con los ciclos de la luna. ¿Para qué te digo eso? Bueno, porque no son del sol. Tú sabes, el sol representa lo masculino, la luna lo femenino. Entonces, hay un resurgimiento en las religiones. Tú ves hoy en día, la gente quiere creer cualquier cosa. Dice segunda de Timoteo: apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Culto a los ángeles, a las hadas, piedritas, psíquicas, psíquicos y todas las fábulas que se te ocurran de corte femenino que se han hecho tan actuales. Tú lo ves, tú puedes ver en las personas que están contigo en el WhatsApp o que tienen alguna y que ves sus frases y que ves sus comentarios y que ves lo que dicen y lo que creen y te das cuenta que todas están creyendo. Es más, algunas de esas, ellas ya se dicen brujitas y cosas así. ¿Tú crees que esto es inocuo? ¿Tú crees que esto es inofensivo? ¿Tú crees que esto es casualidad? No, de ninguna manera. Las feministas aborrecen al hombre y se comportan como quienes aborrecen a los hombres. Así que tienen que optar por ser, muchas de ellas, lesbianas o casarse con hombres que están hechos a su medida, adoctrinados y dominados. Vamos a ver, ¿qué hombre real querría estar con una mujer que siempre se está quejando, que siempre está en guerra y siempre está en competencia? Pero esto parece una cosa sin importancia, pero no lo es. Porque cuando las feministas, y ya hemos tenido tiempo de verlo, han pasado la juventud y ya su cuerpo empieza o ya no tiene la facultad de reproducirse, suelen empezar a recriminarse, suelen empezar a sentir remordimientos, esa sensación de que no hicieron lo correcto. Pero muchas de ellas, por la soberbia, no lo van a reconocer. Estaría maravilloso que lo reconocieran para que ayudaran a las nuevas generaciones a no caer en el mismo error, pero la mayoría no lo va a hacer. Y cuando alguna lo hacen, también se la comen en las redes, la cancelan en las redes. Y además, pues van a siempre a bombardearnos con esas ideas de que no hay nada de qué arrepentirse, de que no hay que vivir con culpas, ni por nada que se haya hecho en el pasado, nada hay para arrepentirse. Y resulta que estas mujeres llegan a los años, o sea, llegan a los 50, o sea, cuando tienen 50 años, a esa década, llegan a los 60 solas, sin familia, sin nadie que quiera estar con ellas. Y la verdad, eso es una realidad muy amarga que ya algunas de ellas experimentan y que muchas más van a experimentar. Porque honestamente, se van a quedar con lo peorcito de los hombres. Porque nunca van a saber reconocer la bondad, la integridad, la justicia de los hombres buenos o de los hombres que buscan a Dios o de los hombres que se preocupan por las mujeres y que realmente las aman. Nunca lo van a reconocer. Por lo tanto, esos hombres no van a estar con ellas. Jamás, nunca querría un hombre estar con una mujer así. Entonces se van a quedar con otro tipo de hombres. Y además, ese tipo de hombres también eventualmente las van a mandar a volar. Y muchas de ellas se van a quedar solas, amargadas, sin hijos, sin familia, y llegar al invierno de la vida así de solas ha de ser horrible para esa gente. Pero bueno, eso es lo que es y eso es lo que han elegido. ¿Realmente el feminismo ha hecho a la mujer más libre? Bueno, estrictamente hablando, la ha hecho más libre de unas cosas y más esclava de otras. Pero bueno, ¿la ha hecho más plena, más feliz? ¿La habrá hecho más plena, más feliz? ¿Tú qué dices? Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versos 17 y 18. Jesús nuevamente dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ya ha pasado bastante tiempo, así que es fácil ver el resultado de todo esto. Ese árbol nació en el siglo XVIII, ya lleva 2 siglos creciendo y dando frutos, así que se pueden reconocer. Además, finalmente el mundo es más igualitario ahora que antes, ¿no? Así que seguramente ha de ser el mundo mejor ahora que antes. ¿Será cierto? ¿Es mejor ahora el mundo que antes? Echemos un ojo a ver si puedes identificar algunos de estos frutos. Frutos que para mí, en lo que ya hemos platicado, son evidentes. Rebeldía, menosprecio a Dios, blasfemia, odio entre los hombres y mujeres, no acercamiento, sino odio, rivalidad, lucha, guerra, familias rotas, promiscuidad sexual, mujeres más infelices que antes, jóvenes y hombres maduros de carácter afeminado, niños desatendidos, lesbianismo, soledad, por citar algunos de ellos.
No parece que el árbol está bien calificado por sus frutos. De veras, ojalá y te puedas alejar de ese árbol, porque como a algunos árboles les pasa ahí en la montaña, luego viene un rayo y los destruye. Y si estás cerca del árbol, también a ti. El mundo ha cambiado. Las mujeres actualmente tienen otros horizontes, pero cuando a Dios se le respeta, la esencia de sus principios y mandamientos pesa más que la cultura. Una mujer puede avanzar en el mundo en muchos aspectos: independencia económica, estudios, éxito profesional, propiedades personales, ninguno pecaminoso como por ejemplo ser promiscua o altanera o soberbia. Pero cuando se enfrentan con lo que anhela su corazón, cuando se enfrentan con la maternidad, cuando se enfrentan con el tener hijos, cuando se enfrentan con la posibilidad de hacer una familia y de cuidar esa familia, lo cual llevan inscrito en su ADN, no tienen duda para dónde ir, no hay titubeo. Sí, una mujer cristiana puede tener muchos avances. La vida como esposa y madre se antoja para la mujer de Dios muy superior a la otra. Cuando tienen que elegir, eligen aquello para lo que Dios las hizo, eligen aquello para lo que se sienten mucho mejor y los atrae mucho más. Yo tengo 2 hijas y he aprendido muchas cosas de ellas, aún o sea, hablando del feminismo, he aprendido de ellas. Hasta este momento mis hijas, ninguna de las dos se ha casado. Son 2 mujeres que han pasado muchas pruebas en la vida. Sin que lo hayan pedido, han tenido una vida bastante emocionante. Son profesionales, preparadas, saben arreglárselas solas para salir adelante en este mundo difícil y en general son más valientes, productivas, útiles y completas que la mayoría de las feministas. Además, tienen la ventaja de que no están amargadas ni viven en constante competencia con los hombres y mucho menos en competencia con Dios o contra lo que Dios ha decidido para las mujeres. Una de ellas escribió lo siguiente: creo que esta guerra entre los sexos nos ha dejado una sociedad donde la gente ya no entiende que los hombres y las mujeres nos necesitamos mutuamente, que las diferencias no son inherentemente desigualdades y que a pesar de la manipulación y exageración prevalente sobre las injusticias del pasado, es probable que ellos supieran entender y apreciar las diferencias entre nosotros y que colaboraran hacia un fin común, la familia, mejor de lo que nosotros lo hacemos ahora. Llegar a una conclusión acerca del feminismo, si es de Dios o si no es de Dios, pues es demasiado obvio. No hay lugar de este tipo de pensamientos en el reino de los cielos, no lo hay. No sirven, son satánicos, son demoníacos. Y obviamente que no te los presentan con cuernos y con cola, pero nada más tienes que ver lo que están provocando en la sociedad. Hay algunas fortalezas, no es la única, aunque si te das cuenta todas tienen alguna raíz común por ahí, que están afectando a esta sociedad de manera muy grave. Y lo están haciendo porque en general la sociedad no ha querido caminar con Dios y no ha querido tampoco establecer la palabra de Dios como la base, como los principios que rigen el comportamiento de los matrimonios, de las personas o de la sociedad en general. Así que es necesario que se levanten hombres y mujeres de verdad. Necesario que se levanten hombres con características bíblicas y mujeres con características bíblicas, matrimonios con características bíblicas. Eso es absolutamente necesario porque es la única manera de callar con veracidad y con fuerza, con obras, toda la retórica y todas las acusaciones que hace el feminismo contra los hombres, que digan lo que quieran contra los hombres injustos, se lo merecen, se lo han ganado, pero existen hombres y la Biblia dice que los cristianos tienen que ser esa clase de hombres y las mujeres esa clase de mujeres, que precisamente con su comportamiento van a callar pues todas estas ideas de estas ideologías. Vamos a orar y con eso terminamos. Padre, enséñanos a ver las cosas como tú las ves. Déjanos ver desde tus ojos a este mundo, a estas chicas, a las chicas que hoy tienen 13 y 14 años. Ayúdanos a tener compasión y misericordia. Ayúdanos, Señor, a orar por los enemigos.
Orar por aquellos que no saben lo que están haciendo y que están extraviados, Señor. Ayúdanos a representarte correctamente como hombres, como mujeres y como matrimonios, Señor. Como padres de familia, Señor. Como hombres fuertes, Señor. Como hombres que ven por los demás, que ven por su prójimo. Como hombres y como mujeres que desechan el egoísmo. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Señor, porque así seremos la respuesta. Así podrán ver nuestras buenas obras y podrán glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Dios te bendiga nuevamente. Llévate estas enseñanzas, estúdialas, observa el mundo en el que vives y que Dios te ponga en el corazón y te ayude a tener un anhelo muy fuerte de cada día ser mejor y de cada día parecerte más a lo que Dios ha pensado de cada uno de nosotros. Que disfrutes mucho tu domingo, que disfrutes a tus hijos, que los veas con nuevos ojos, que veas a tu esposa con nuevos ojos y que le des gracias a Dios por cada uno de ellos. Cuídate mucho y Dios te bendiga.